La victoria de Esparta en la guerra del Peloponeso y la destrucción del imperio ateniense acabaron con el equilibrio de poder en el mundo griego. Esparta emergió como un maestro opresivo y sin mucha imaginación. Sin embargo, el precio de la victoria había sido grande, y la dominación de Grecia planteó exigencias a Esparta que ésta no podía cumplir fácilmente. Esparta estaba notoriamente escasa de mano de obra, y las necesidades de mantener guarniciones y flotas agotaron sus recursos y socavaron la base socioeconómica simple pero efectiva de su estado y poder militar. Los hilotas, recién liberados, realizaban tareas de guarnición y la riqueza se infiltraba en la sociedad espartana. La riqueza personal y el uso del oro y la plata habían sido prohibidos por el legendario legislador Licurgo. Pero los problemas no eran solo domésticos. La hostilidad hacia el poder espartano, que se ejercía de manera despiadada y a menudo corrupta, condujo a una coalición de Tebas, Corinto, Argos contra los nuevos amos de Grecia. Aunque Esparta resistió esta prueba final, que se conoce como la Guerra de Corinto, los amargos enfrentamientos de esta guerra fueron los precursores de una lucha de vida o muerte que vería el breve surgimiento de Tebas como poder dominante. Pronto quedó claro el potencial ofensivo de esta ciudad, y como resultado de la exitosa ejecución de las tácticas tebanas por parte del renombrado Batallón Sagrado, Tebas reemplazó a Esparta como líder de Grecia. La derrota de Esparta a manos de los tebanos en la batalla de Leuctra fue catastrófica y le siguieron invasiones tebanas del Peloponeso, la fundación de Megalópolis como control de las actividades espartanas en el sur y la liberación de Mesenia, que hasta entonces había proporcionado los hilotas de Esparta y sus bases económicas. Durante este periodo se fortaleció el estado de Macedonia, el cual, bajo el reinado de Filipo II, comenzó a salir de la periferia política griega en el cual siempre había estado, y en un lapsus de 25 años el mencionado rey impuso una nueva hegemonía sobre Grecia, en gran parte gracias a su enorme personalidad, utilizando efectivamente la diplomacia y las alianzas matrimoniales de Estado para lograr sus objetivos políticos. Filipo fue responsable de reformar el antiguo ejército macedonio y convertirlo en una fuerza de combate efectiva. La falange macedonia se convirtió en el sello del ejército macedonio durante su reinado y el subsiguiente periodo helenístico. Durante un periodo muy convulso y complicado, que abarcó la Tercera y la Cuarta Guerra Sagrada, se llegaría a una confrontación directa entre Atenas y Tebas por un bando y la Macedonia de Filipo por el otro. El lugar elegido para la batalla sería Queronea. Según Diodoro, el ejército macedonio contaba con unos 30.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería, cifra generalmente aceptada por los historiadores modernos. Filipo tomó el mando del ala derecha del ejército y puso a su hijo Alejandro, de 18 años, al mando del ala izquierda, acompañado por un grupo de experimentados generales. El ejército aliado incluía contingentes de Acaya, Corinto, Calcis y Megara, con la mayoría de las tropas suministradas por Atenas y Tebas. El contingente ateniense estaba dirigido por los generales Cares y Lisicles y el tebano Teágenes. Ninguna fuente proporciona el número exacto del ejército aliado, aunque Justino sugiere que los griegos del sur eran muy superiores en número de soldados. La opinión moderna es que el número de los soldados aliados eran aproximadamente igual al de los macedonios. Los atenienses tomaron posiciones en el ala izquierda, los tebanos en la derecha y los demás aliados en el centro. El ejército aliado de Atenas y Tebas había tomado posición cerca de Queronea sobre la carretera principal. En el flanco izquierdo, las tropas aliadas se extendían a través de las estribaciones de una montaña cercana, bloqueando el camino, mientras en el derecho, las posiciones ateniense-tebanas estaban a un costado de un río cercano. La línea aliada tenía unos 3 kilómetros de longitud y se encontraba segura en ambos flancos. Esto impidió a Filipo concentrar su fuerza en el ala derecha aliada, ya que la posición avanzada del ala izquierda amenazaría entonces la derecha de Filipo. Aunque Filipo podía intentar concentrar su fuerza contra la izquierda griega del sur, las tropas de allí ocupaban un terreno elevado y cualquier ataque sería difícil. Dado que los griegos del sur
podían permanecer a la defensiva, teniendo solo que impedir el avance de Filipo. Su posición era, por tanto, estratégica y tácticamente muy fuerte. Los detalles de la batalla en sí son escasos. Según Diodoro, el único relato formal, el cual dice que la batalla fue muy reñida durante mucho tiempo y cayeron muchos en ambos bandos, de modo que durante un tiempo la lucha permitió albergar esperanzas de victoria a ambos bandos. Luego relata que el joven Alejandro consiguió romper la línea aliada ayudado por sus compañeros y finalmente puso en fuga el ala derecha. Mientras tanto, Filipo avanzó en persona contra el ala izquierda y también la puso en fuga. Diodoro dice que más de 1000 atenienses murieron en la batalla y otros 2000 fueron hechos prisioneros, y que los tebanos les fue de manera similar. Plutarco sugiere que los 300 miembros del batallón sagrado murieron en la batalla, ya que se les consideraba invencibles, pero es probable que esta afirmación no sea del todo cierta. Esta sería una de las batallas más decisivas de la historia antigua, dado que ya no había ejército que pudiera impedir el avance de Filipo. La guerra terminó. En Atenas y Corinto, los registros muestran intentos desesperados de reconstruir las murallas de la ciudad, mientras se preparaban para el asedio. Sin embargo, Filipo no tenía intención de asediar ninguna ciudad, ni siquiera de conquistarla. Quería que los griegos del sur fueran sus aliados en su planificada campaña contra los persas, y quería dejar una Grecia estable en su retaguardia cuando estuviera en Asia. Sin embargo, seguir luchando era contrario a sus objetivos. Filipo marchó primero a Tebas, la cual se rindió. Expulsó a los líderes tebanos que se le habían opuesto. Llamó a las filas a los tebanos promacedonios que habían sido exiliados previamente e instaló una guarnición macedonia. También ordenó que se refundaran las ciudades beocias de Platea y Tespias, que Tebas había destruido en conflictos anteriores. En general, Filipo trató a los tebanos con severidad, obligándoles a pagar por la devolución de sus prisioneros e incluso a enterrar a sus muertos. Sin embargo, no disolvió la confederación beocia. Por el contrario, Filipo trató a Atenas con mucha indulgencia. Aunque se disolvió la segunda liga ateniense, se permitió a los atenienses conservar su colonia en Samos, y sus prisioneros fueron liberados sin rescate. Los motivos de Filipo no están del todo claros, pero una explicación probable es que trataba de utilizar la armada ateniense en su campaña contra Persia, ya que Macedonia no poseía una flota importante. Por tanto, necesitaba mantener buenas relaciones con estos. Filipo también hizo las paces con otros enemigos que habían sido aliados de Atenas y Tebas, Corinto y Calcis. Estas controlaban importantes emplazamientos estratégicos y recibieron las guarniciones macedonias. A continuación, se dedicó a tratar con Esparta, que no había tomado parte en el conflicto, pero que probablemente aprovecharía el debilitamiento de las demás ciudades griegas para intentar atacar a sus vecinos del Peloponeso. Los espartanos rechazaron la invitación de Filipo a entablar conversaciones, por lo que Filipo asoló Lacedemonia, pero no atacó a la propia Esparta. Filipo parece haber estado muy activo en los meses posteriores a la batalla, haciendo las paces con los estados que se le oponían, tratando con los espartanos e instalando guarniciones. A mediados del año 337 a.C., parece que acampó cerca de Corinto y comenzó a trabajar para establecer una liga de ciudades-estado, que garantizara la paz en Grecia y proporcionara a Filipo ayuda militar contra Persia. El resultado fue la Liga de Corinto, la cual se formó en la segunda mitad de ese mismo año, en un congreso organizado por Filipo. Todos los estados entraron a la alianza a excepción de Esparta. Los principales términos eran que todos los miembros eran aliados entre sí, incluyendo a Macedonia, y se les garantizaba a todos los miembros la libertad y la no intervención macedonia en asuntos internos dentro de las ciudades-estado. Filipo y las guarniciones macedonias instaladas actuarían como guardianes de la paz. A instancias de Filipo, la reunión acordó declarar la guerra a Persia y votó a Filipo como el líder para la campaña asiática. A principios del año 336 se envió una fuerza macedonia de avanzada a Persia, a la que Filipo debía seguir más tarde ese mismo año. Sin embargo, antes de que pudiera partir, fue asesinado por uno de sus guardaespaldas y Alejandro se convirtió así en rey de Macedonia y en una serie de campañas que duraron
desde los años 334 al año 323, conquistó todo el imperio persa. Pero ese es tema para otra historia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.